tal? Muy buenos días, un saludo muy cariñoso para todos ustedes, saludo a la mesa y saludo a nuestros oyentes virtuales. Esta celebración por el Día del Consumidor, que en realidad es el 15 de marzo, pero estamos adelantándonos porque hay varias actividades que vamos a hacer durante estos días. Yo les he venido a hablar un poco acá del tema de la educación, y de verdad es un reto. Desde hace 60 años el mundo ha cambiado de tal forma, ¿no?, que hemos pasado de usar una máquina de escribir como esa, ¿no?, a las computadoras súper avanzadas. Y así nuestra vida se ha trastocado de una manera impresionante. Entonces, en estos 60 años se han dado cambios tremendos. Y finalmente, nosotros, como hemos empezado a construir nuestra identidad, pensando en el consumo, porque el consumo es parte de nuestra vida. Antes de la revolución industrial, el consumo era un consumo de ciclo cerrado, y entonces no había desperdicios, no había esos flujos hacia el ambiente que contaminaban, porque había menos gente, todo era material reciclable y aprovechable por la propia naturaleza, pero luego, con el avance de la industria y todo eso, hemos convertido nuestro consumo en un consumo de ciclo abierto, y vamos dando al ambiente, botando al ambiente una serie de cosas que no se pueden recuperar por la propia naturaleza. Y ese es el grave problema que estamos atravesando. Y por eso el consumo se ha convertido no solamente en una forma de cubrir nuestras necesidades, ¿no?, también construir nuestra identidad, y muchas veces confundimos, ya sea por la publicidad, etc., nuestras necesidades básicas con las necesidades que se llaman los satisfactores, ¿no? Y a veces nos confundimos porque la publicidad nos lleva hacia eso. Entonces, por este consumo, debido a esta enorme cantidad de bienes y productos que disponemos en el mercado, nosotros, para satisfacer nuestras necesidades, nos creamos necesidades que son artificiales. No todos los consumidores tienen la posibilidad de filtrar esta información, de ver que todo lo que se ofrece no es lo recomendable, ¿no?, y qué daños se pueden ocasionar en la naturaleza. Y finalmente terminamos creando los problemas que no podemos resolver. Por eso la educación para el consumo lo que pretende es fomentar habilidades, actitudes y conocimientos para que los consumidores se conviertan en ciudadanos que actúen de forma responsable. ¿Y qué ha pasado desde la revolución industrial? Lo que ha pasado, y esto es un estudio de un grupo de científicos de la Universidad de California que ha creado la huella ecológica, que nos dice que estamos utilizando más de un planeta prácticamente. Hemos sobrepasado la capacidad de carga de nuestro planeta. Y para el año 2100 se supone que vamos a necesitar por lo menos 4 planetas como el que tenemos para cubrir las necesidades en la forma que la estamos gastando hoy en día. Y entonces estamos terminando con nuestro capital natural. Lo que nos dicen ellos es que necesitamos realmente una póliza de seguro, un colchón protector, ¿no?, para sustentar la vida en este ecosistema. Porque muchas veces nos olvidamos que no estamos solos en este planeta. Con nosotros viven miles de especies que necesitan un espacio. Y generalmente de eso nos olvidamos, pensamos que somos los únicos y que debemos ocupar todos los diferentes ecosistemas, ¿no? Para ello nos interesa señalar que la educación de los consumidores no debe restringirse a una dinámica transmisiva, sino que debe constituirse en una pedagogía sobre el mercado, una búsqueda autónoma de la eficacia del acto de consumir, una afirmación comunitaria de los derechos ciudadanos, cuyo reconocimiento y ejercicio es condición sine qua non para una modernidad democrática e incluyente, ¿no? El consumo se ha vuelto un lugar donde con frecuencia se hace difícil pensar, ¿no?, porque el individuo se entrega sin resistencias a este juego del mercado. Para que el consumo pueda articularse como un ejercicio reflexivo de la ciudadanía, porque no podemos dejar de consumir, tenemos que seguir consumiendo, ¿no?, entonces debería producirse ¿qué? Una oferta de información multidireccional y confiable acerca de la calidad
calidad de los productos, con un control efectivo de parte de los consumidores y con la capacidad pertinente de refutar las pretensiones y seducciones de la publicidad. Entonces, estas acciones políticas a que los consumidores ascienden a ciudadanos implican una concepción del mercado no como un lugar de intercambio de mercancías, sino es un lugar donde intercambiamos cuestiones socioculturales. El consumo tiene un carácter psicológico, no es solamente ir y comprar un producto y ahí se acabó. Eso tiene que ver mucho con acciones socioculturales. El consumo entonces es un proceso sociocultural en que se realiza la apropiación y los usos de los productos y servicios. Los seres humanos modernos intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que nos hemos fijado culturalmente. Eso es lo importante, porque no es lo mismo el consumo acá que en la India o en África, ni el consumo acá como era hace como 80 años atrás, es diferente. Ya hay todo un marco institucional. En el año 92 se mencionó ya el consumo sustentable en la reunión para elaborar la Agenda 21. Además, se declaró el diseño de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible del 2005 al 2014, donde también se incluyen los temas de consumo sustentable, de educación y protección del consumidor. En el 2006 se confirmó un grupo de trabajo del proceso de Marrakech sobre educación para el consumo sostenible, donde se establecieron herramientas y estrategias. En el 2009 se formó una red de educación para el consumo sostenible con la Consumers International, que es una asociación de consumidores, donde Aztec es parte de esta asociación, que es de nivel mundial y está a nivel de 122 países del mundo, ¿no? Y a nivel de nuestra legislación hay varias leyes. Hubo una ley de protección del consumidor, luego se logró que los derechos del consumidor estuvieran insertas en la Constitución Política del Perú, en el artículo 65 se logró incluir, se creó el grupo acá en el Congreso de Protección del Consumidor, eso se logró por los años 90, y a nivel del Código de Protección y Defensa del Consumidor que salió en el año 2010, se dice, y ese es un mandato de ley que debe cumplir el Ministerio de Educación, se dice que la educación del consumidor formará parte del programa educativo escolar como componente de las asignaturas existentes. Quiere decir que ya está señalado. Del año 2011 supimos que se dio la directiva a nivel nacional. Este año no he visto todavía la directiva, no sé si se habrá dado, ojalá, porque ya tiene que empezar todo un proceso de capacitar a los profesores en estos temas de consumo, no como un curso aparte, sino como parte de las diferentes asignaturas. La cosa es idear cómo hacerlo, determinadas estrategias para hacerlo. ¿Cuáles son las condiciones para la educación del consumidor? Hay que partir de la experiencia y la cultura de la persona, ¿no? Conocer sus imaginarios, sus idearios, sus hábitos, la realidad como una realidad dinámica donde se construyen sentidos y significados, potenciar la capacidad de pensar, promover la participación en un clima de interacción social que favorezca el juicio crítico y la responsabilidad. Y ustedes tienen una foto del trabajo que hemos hecho con niños, ¿no? Donde los niños asumen un tema y lo promueven y lo muestran a través de un sistema que se llama Expoconsumo. Entonces la educación del consumidor está vinculada al fenómeno del consumo y lo que plantea es una propuesta para seguir avanzando. Propone cuestionar el mundo, investigar nuestras emociones, aprender a dialogar. Básicamente se trata de eso. Una educación del consumidor que ayude a la ciudadanía a hacerse preguntas y elaborar respuestas del rigor y la creatividad. Porque vivimos en un mundo donde nos está todo dicho, donde tenemos los medios de comunicación que nos dan información que nosotros creemos a pie juntillas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cuestionar esas cosas para encontrar las respuestas. Una educación del consumo que ayude a los individuos a entender
que en un acto de consumo dialogan la emoción y la razón. Una educación que capacite a los individuos a entender el diálogo como una actitud vital. Una educación que permita a los ciudadanos ejercer el poder de decisión y de compra. El desafío es desarrollar un modelo que no caiga en el relativismo y que capacite para pensar integrando la emoción y la incertidumbre. Reconocer en realidad que nosotros como consumidores tenemos un poder muy fuerte, que es el poder de compra. Porque si nosotros decidimos no comprar un producto porque vemos que no cumple las normas de responsabilidad social, las normas establecidas por el Estado, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar las cosas en nuestro país. Ya el señor Topfer, que fue el director, Klaus Topfer, director de Penuma, dijo: los consumidores están cada vez más interesados en el mundo que yace detrás de los productos. Ellos quieren saber cómo, de dónde, quién los produce, cómo son fabricados, cómo se tratan a los trabajadores que producen esos productos. Este incremento de la conciencia es una señal de esperanza. Las empresas y gobiernos deben construir sobre eso, ¿no? Y el consumo pues tiene dos caras: la producción y el consumo. Y entonces nosotros lo que buscamos es una producción más limpia y un consumo sostenible. ¿Qué metodología se utiliza? Pues la reflexión ética, el desarrollo curricular, la cooperación interdisciplinar, las metodologías activas de aprendizaje, la revelación de los estilos de vida, los modos de vida, que ahí está el tema, y los patrones de consumo, el imaginario colectivo, el ideario, que son las construcciones sociales que hacen las culturas, las comunidades, cambio de actitud y adopción de actitudes, el principio precautorio, como una cosa inmersa en la comprensión de la realidad, el enfoque de ciclo de vida, lo que nos decía, ¿no? La historia de las cosas. Nosotros vamos a comprar algo y no nos preocupamos de dónde viene eso, qué ha significado para la naturaleza y si realmente voy a poder darle un buen fin a ese producto, que lo voy a poder reciclar, que no va a ir a dañar la naturaleza. Y entonces acá hay una serie de técnicas, ¿no? Como los proyectos, salidas de campo, talleres, análisis comparativos, que eso es mucho hacemos nosotros en aspectos análisis comparativos, ¿no? Y técnicas instrumentales como son encuestas, etcétera, ¿no? Que es la forma de implementar la educación. Y entonces la educación del consumidor se ha alimentado de la educación ambiental, ¿no? Que puso de relieve la integración de las personas con su medio, con las culturas, pero también con su medio, la atmósfera. Y la educación consumerista, que se enfocó en los derechos y obligaciones de los consumidores. ¿Qué acciones se pueden hacer con las empresas? Vigilancia, vigilar a las empresas. Hay una organización que vigila corporaciones, por ejemplo, que fue la que propuso el boicot a Nike, a Nestlé, etc., cuando sacaron al mercado productos que en el caso de Nestlé estaban limitando la alimentación de los niños, los recién nacidos. O sea, una leche que reemplazaba la leche materna. Se hizo un boicot mundial y logramos retirar eso. Con Nike sacó una zapatilla donde se descubrió que trabajaban niños. Se hizo un boicot mundial y Nike tuvo que pedir perdón a todos sus clientes, ¿no? Entonces la cosa funciona. La investigación, el ecodiseño, que es algo que está tomando un vuelo muy importante, el observatorio de publicidad, comercio justo, comercio ético, comercio, la responsabilidad social de las empresas, los ISOs, conocer todas estas normas, porque ya hay ISOs vinculadas a estos temas, en el Estado de incidencia política. Por ejemplo, Jaime nos hablaba de los baños secos. Nosotros hemos tratado de que el Ministerio de Vivienda tome eso como una política de Estado, como ya es en México, pero no lo hemos logrado, porque eso tiene que pasar, digamos, por una serie de pruebas, etcétera, etcétera, pero todavía no se logra que la burocracia pueda integrar esas cosas dentro de estas cosas que van a resolver problemas a mucha gente, ¿no? Pero tiene que pasar por una serie de pruebas, de
sucedió y todavía no se logra que eso entre, y eso cambiaría la vida de la gente, después se lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, y las compras, por ejemplo, las compras públicas. En las compras públicas también ya deberíamos integrar todos los productos que son beneficiosos al ambiente, los productos orgánicos, los que son compras de esos sistemas que te ayudan a disminuir el gasto de agua, etc. Eso ya debería estar en las compras públicas, pero todavía no lo está. Entonces, con eso lograríamos grandes cambios, ¿no? Es bien interesante lo de la ecoeficiencia de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Que se ha logrado que disminuyan, y lo bueno es que lo han elaborado con costos, que es la mejor forma de entender las cosas. Y bueno, la justicia ambiental, la equidad, y como ciudadanos abordar la vida cotidiana desde la perspectiva del consumo sostenible, porque muchas veces nosotros hacemos talleres, damos charlas, nos matamos hablando, pero la gente llega a su casa y sigue con las mismas costumbres. Entonces no hemos logrado. Entonces tenemos que lograr internalizar eso en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo yo voy a partir de ahora hacer esos cambios en mi vida para integrar estos conceptos, ¿no? Las herramientas son los objetos cotidianos. Cuando nosotros hacemos talleres para consumidores, simplemente usamos lo que tenemos a mano, la ropa, los zapatos, a veces les pedimos que traigan su recibo de luz, su recibo de electricidad, etc., para entender que eso que tenemos a diario, esos son nuestros instrumentos de educación y de cambio, porque ahí tenemos que empezar. Luego, bueno, toda la cuestión del reciclaje, etcétera, la basura cero, ¿no? Vincular los problemas globales con nuestro estilo de vida y de consumo, que a veces no lo hacemos. Y esto nos lleva para la educación del consumidor, también nos logre llevar a entender ciertas cosas que suceden en nuestro país. Por ejemplo, en Huancayo ha muerto una persona porque se oponía a que se haga un relleno sanitario bien llevado. Y total, se pelearon el pueblo de Concepción con Huancayo, murió una persona. Se queman miles de hectáreas de pastos en la puna, y hay veces que los aviones ni pueden aterrizar en Cusco, o que los arequipeños se oponen a una planta de tratamiento del río Chile. ¿Cómo podemos entender eso? Es que la gente, y eso es importante, tiene un imaginario sobre las cosas. La gente de Huancayo, por ejemplo, ellos tenían el imaginario tenían hasta el perfume, el olor de un relleno sanitario como siempre lo han conocido, un lugar asqueroso, lleno de ratas. Entonces, ¿cómo van a aceptar una cosa así? Entonces, hay que cambiar ese imaginario, mostrarles cómo es realmente un relleno sanitario. Yo he conocido rellenos sanitarios en Huaraz, donde son lugares donde los chicos van a aprender, un lugar bonito, donde tú puedes observar cómo se hace el tratamiento de la basura. No es un lugar sucio, ni apestoso, ni nada por el estilo. Entonces, esos imaginarios son los que hay que cambiar. Cuando uno les cuenta a las provincias de que en Lima hay un sitio frente al Pentagonito donde se hace el tratamiento de agua, no pueden creerlo. Y donde las novias van a tomarse fotos. Pero ¿cómo? Pero eso debe ser un sitio sucio. No. Si lo llevo bien, si lo hago bien, no es un sitio sucio. Entonces tenemos que retrucar esas ideas, esos imaginarios de la gente para poder lograr cambios. Y conocer qué impacto tiene la comida que nosotros comemos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, para producir quesos, todo el CO2 que se emite, ¿no? En cambio, para frutas y vegetales, pues la emisión es mínima, ¿no? Entonces, esas cosas hay que introducirlas en la educación. Y ahora les quiero hablar de la escuela de ASPEC. ASPEC está en vías y hace varios años tratando de crear esta escuela de consumo y de alguna forma lo ha hecho como una escuela itinerante. Una escuela que justamente usa estas ideas del imaginario colectivo, el ideario de la gente, ¿no? Cuyos componentes son un aula de consumo, un centro de recuperación de recursos para la educación del consumidor, un centro de capacitación para docentes, programas de liderazgo para niños y jóvenes. Y de alguna forma ya lo estamos avanzando. A través de esto, que es la Expo Consumo, que es la escuela itinerante, que ya hemos visitado todos los municipios de Lima, hemos viajado a Huaraz, Arequipa, Cusco,
con esta feria, que es una forma de mostrar, y en muchos sitios los niños capacitados han manejado los módulos de consumo, han podido mostrar qué es diferentes temas como lectura de etiquetas, comprensión del problema del calentamiento global, el reciclaje, etc., ¿no? Entonces, esta teoría establece que la mayoría de los comportamientos son aprendidos a través de modelos. Esto se llama el modelo de educación y entretenimiento, ¿no? Entonces, a través de modelos es que mostramos cómo hacemos cambios y la gente recibe información. Y van niños, van padres, etc. En Miraflores tuvimos una feria de 3 días que fue más de 8.000 personas que visitaron, turistas, todo. Y era sorprendente cómo con una cosa tan sencilla la gente se animaba, hacía los experimentos, etc. Lo que queremos es construir nuevos significados, ¿no? Miren, este es un lugar aquí en Lima, Villa María del Triunfo, y ahí tienen unas letrinas que se rebosan porque el suelo es pedregoso, no se infiltra el silo, y entonces apesta, etc. Y en esos lugares donde ves tanta pobreza, tú les logras construir un baño seco, como el que ves acá, y les cambia la vida. Comienzan a entender qué cosa es vivir mejor, ¿no? Y entonces estas cosas son las que cambian la mentalidad de la gente. Acá tienen en Cusco, esta señora, que ellos iban al campo nomás a hacer sus necesidades y cuando se les construyó su baño seco, y fíjense que ahí el urinario es una botella de plástico, porque no tenía la plata para comprar el urinario hecho de fibra de vidrio, pero puso sus botellas de plástico y les sirve de igual forma, pero ya está cambiada su vida, está ordenada, se elimina un montón de enfermedades. Y ellos, por ejemplo, usan la orina para como mordiente. Ellos guardan la orina y la usan para mordiente, para teñir sus láminas, etc. Porque además es un uso tradicional, ¿no? Tanto la gente de la selva como la de la sierra, ¿no? Ahí tienen los ecocilos que ya Jani habló de eso, que es una maravilla porque le ahorras al municipio también mucho trabajo y esta pestilencia de la pudrición de la basura. Y el tratamiento de aguas. Esta es una microplanta de tratamiento de agua en una casa para tratar las aguas grises, esta que ven acá. Es un rectángulo de cemento, ¿no? Con unas tuberías que ingresa el agua de la lavandería, de la cocina, etc. Hay una trampa para las grasas y luego pasa por estas plantitas que están enterradas en una piedritas chiquititas, cascajo, y luego el agua sale limpia y la puedes usar para regar tus verduras, etc. Entonces, este tipo de cosas tan simples, tan baratas, son las que tenemos que implementar para cambiar esos estilos de vida y esos imaginarios de que lo que es contaminante no se puede arreglar, ¿no? Que hay cosas baratas para hacer. En la Expo Consumo lo que hacemos es aprender haciendo. Hemos tenido ferias donde los chicos, ahí tenemos chicos de Huancayo, ellos mismos exponiendo los diferentes temas y lo toman con un gran entusiasmo porque se convierte en un proyecto escolar y luego lo muestran en las ferias. En algunos casos los propios colegios han hecho sus propios consumos con gran dinamismo porque es aprender jugando, es aprender entreteniendo. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Queremos un consumidor que sea capaz de comprar productos y servicios que tengan atributos sociales y ambientales. Premiar por nuestra acción de compra a las empresas que trabajan en forma responsable. Informarse antes de comprar, leyendo las etiquetas. Difundir, promover y compartir información que permita crear una cultura del consumo sostenible o sustentable. Reciclar todos los productos reciclables en la zona geográfica donde se ubican y demandar a las autoridades que desarrollen o mejoren los sistemas. Porque eso es lo que nos falta, ¿no? Hay ciudades donde se construyen estadios, se construyen monumentos a no sé qué, pero no tienen un sistema de reciclaje de la basura, de una planta de tratamiento de agua. No tienen, sin embargo, tienen cantidad de plata en sus cuentas. Y no se les ocurre que estas son las cosas básicas que tiene que hacer una autoridad. Preferir el uso de sistemas de transporte amigable, como la bicicleta,
mantener un bajo consumo de energía y de agua, elegir productos y servicios locales. Esa es otra cosa. A veces acá la gente se desespera porque no encuentra arroz y no sabe cómo sustituir el arroz. Por Dios, nosotros somos la cultura de la papa. ¿Por qué no usamos la papa? ¿Por qué México come tortillas todo el día? Porque es la cultura del maíz. Nosotros se supone que somos la cultura de la papa porque hemos desarrollado más de 4.000 variedades de papa. ¿Y qué consumimos? Trigo importado. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Planificar la compra de vestuario y de alimentos, comprar solo lo necesario y no caer en el consumismo. Espero que esto les haya servido y que podamos emprender cambios en nuestra vida cotidiana. Pero antes de terminar, yo quería aprovechar que está acá el representante del Ministerio del Ambiente porque le hemos remitido una carta al señor presidente con copia al ministro Pulgar Vidal, donde en la reunión de Río que va a haber en junio, nosotros estamos como consumidores presentando una propuesta para que apoyen el consumo, que se fije ahí las normas de consumo sostenible en la sección